Hoy en día le queda muy fácil a los políticos mamertos izquierdosos acudir al discurso populacho, populista, y por supuesto es el que más pega, porque hoy en día los muchachos, a diferencia de los de mi generación, y supongo que unas muy cercanas y otras de más atrás, no les hubiera dado el mismo resultado, no les hubiera pegado en la misma forma sus discursos, porque anteriormente uno cuando tenía 14, 15, 16 años, a más tardar de pronto 17, 18, uno ya tenía ganas de irse a, a defenderse por sí mismo, a rebuscarse la vida, a estudiar, a trabajar. Entonces uno no se levantaba como con esa mentalidad de que mi papá, por el hecho de ser mi papá y mi mamá, me tienen que dar, me tienen que mantener, como suele suceder hoy en día con los muchachos. Hoy los muchachos son unos bombriles mantenidos, parásitos. La gran mayoría. No estoy diciendo que todos, estoy generalizando. Pero hoy en día los muchachos, eso es un problema para sacarlos de la casa. Hoy en día los muchachos de 25, 30 e incluso hasta más son unos bombriles ahí en la casa que no sirven para nada. No sirven sino para estar pendientes a qué hora hay una protesta, una manifestación, a qué horas llega el 1 de mayo para ir, y muchas veces ni siquiera entienden de qué se trata el tema, pero están listos para ir allá a vivir ese momento como una experiencia de vida, porque les gusta ese tipo de ajites, ese tipo de ambientes. Pero la realidad es que todas estas nuevas generaciones desconocen muchísimas cosas. Desconocen que hace 30 años o un poco más incluso no se podía transitar por las carreteras de este país. No solo el que tuviera plata, no. Así sea una persona que simplemente tuviera una casita, un pequeño negocio, un carrito, iba por las carreteras de este país y de un momento a otro estaban las pescas milagrosas. Creo que uno de los que más ejecutaba este tipo de asaltos en las vías era el tal Romania. Y entonces cogían a todo el mundo y se lo llevaban para el monte. Creo que algunos les ponían botas de caucho o como fuera se lo llevaban para el monte hasta que averiguaban quiénes tenían así fuera un poquito de dinero para quitarle. No se podía transitar por las carreteras de este país con tranquilidad. ¿Y eso quiénes lo hacían? Los que hoy en día hacen parte de los comunes. Partido político que recibió curules por cuenta del señor Santos y que hoy en día están apoyando al señor Petro. En las elecciones presidenciales ha habido un gran apoyo, especialmente por las personas que viven en Bogotá. Bogotá ha sido gobernada especialmente como por estos movimientos políticos más o menos con tendencia a la izquierda, partidos nuevos que son izquierdas, la mayoría, y han sido apoyados especialmente por gente de Bogotá que no es de Bogotá, porque es que a Bogotá nadie la quiere. A Bogotá le pasa como el problema de que todos sus habitantes no tienen ningún sentido de pertenencia. Entonces, con cualquier discurso populacho, porque en Bogotá la mayoría de las personas, yo también vivía allá, yo quiero mucho a Bogotá, me dio muchas cosas bonitas, ya no vivo allá, pero, pero a Bogotá la mayoría de gente que llega es a buscar trabajo. Y finalmente con cualquier enredo, por pequeño que sea, terminan votando por estos políticos mamertos que son los que tienen vueltos miércoles a Bogotá. Petro ha sido una persona que a él le gusta muchísimo acudir al vocabulario técnico. Se ve que el señor lee, se ve que es muy culto, pero con el pasar de los tiempos yo me he dado cuenta que esto es una de las artimañas que utilizan los izquierdosos,
Uno se pone a hablar con un izquierdoso y ahí mismo dice, en la antigua Unión Soviética los bolcheviques y bla, 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 y comienzan a hablar de historia patria. Hablar de cosas que realmente ya no importan porque estamos es aquí, en el presente. Yo no necesito que me hablen tanto del pasado ya. Estamos ahorita en el presente, estamos mirando los hechos más inmediatos, los que tenemos aquí cerquita, a la mano, que a veces están tan cerquita, pero a veces hasta a mis progres les queda berraco entender porque algunos de ellos casi que ni habían nacido cuando comenzaron a volver miércoles a Venezuela. Pero entonces a Petro le gusta acudir a el lenguaje técnico, donde se deja ver perfectamente que es una persona culta, que ha leído muchísimo. ¿Y qué hace? Que comienza con todo este enredo y terminan sus progres fanáticos y pueden llegar al punto en que dicen, pues puta, no entendí ni mierda, pero ese es el del cambio, ese es Petro, pero no entienden ni mierda de lo que el hombre dice. Y él lo sabe, y por eso es una de sus mejores artimañas. Pero en contraposición a eso, ahorita viene como su fórmula vicepresidencial la señora Francia Márquez. Esta señora, hay que aclarar que allá en sus charlas internas seguramente le propusieron el que tenga la segunda votación en esta consulta, ese va a ser la fórmula vicepresidencial. Y seguramente algo tuvo que haber pasado para que ella se diera cuenta que seguramente le iban a hacer conejo. Y por eso ella de manera pública expresó, con descontento, tratando de disimularlo por supuesto, está claro que el que tenga la segunda votación va a ser la fórmula vicepresidencial. Seguramente ella ya veía que la iban a torcer y no le iban a cumplir. Y el ojisaltón, en vista de que esta señora hasta lo dijo públicamente, le dio vueltas al tema y le tocó. ¿Y por qué la contraposición? Porque es que mientras que el otro trata de ser muy técnico y muy enredador en su vocabulario, en su léxico, llega la señora Francia Márquez, que es reatravesada para hablar. Ella me recuerda al concejal aquel que me hacía dar mucha risa, me parecía muy chistoso, el Pecueca. El concejal ese que sacaron por allá de los recicladores en Bogotá. Algo así me recuerda a la señora Francia Márquez. Esta señora le da, asesina el castellano, pero lo hace con sedicia. Y entonces ya todo se quiere amparar en el cuento del lenguaje inclusivo. Lo mismo que hace Petro con su disimular la palabra expropiación con la democratización. Pero Petro, para untarse del pueblo y en vista de que ya no se podía echar para atrás porque le quedaba muy barraco, le tocó poner a la negrita ahí. Pero de todas maneras uno, en los rostros de estas dos personas, uno tiene que entender que tienen cosas afines, tienen un resentimiento hacia la sociedad. Yo no sé, puede ser que en todo lo que yo diga en estos momentos esté equivocado, es mi posición personal, pero yo he podido tratar con algunas personas afrodescendientes y me doy cuenta que ellos son racistas hasta donde no más. Para ellos la única raza que merece respeto es la negra. Yo creería que son más racistas los afrodescendientes que los que no lo somos. Entonces, esta señora Francia Márquez, es mi opinión, para mí es una resentida. Siente odio hacia la sociedad, siente odio seguramente hacia las clases, hacia la burguesía, hacia la burocracia, pero es que no es con odio que uno puede construir, es con ideas de cambio real, pero no con el ánimo de venganza, que es lo que ella y Petro tienen. Cuando yo oigo hablar a Petro, todo enredadorcito y todo carretudo, me acuerdo de alguna vez, por alguna razón, tuve que estar en alguna parte donde compartí con muchísimos extranjeros y me daba cuenta que de pronto llegaban algunas muchachas muy bonitas
y oían hablar a un extranjero, es que yo no hablar bien el español. Decían, yo no ser colombiano, yo ser de otro país. Y ahí mismo las nenas quedaban matadas. ¡Ay, tan bonito que habla! Porque no hablaba bien el español. Pero no sabían que la gran mayoría, no todos, vuelvo y repito, cochinos, no se bañan ni la boca, no se cambian de ropa, son unos chuchientos, la mayoría. Lo digo por experiencia propia y eso lo sabe la sociedad. Cochinos, los franceses, los gringos, los italianos. Cochinos, pero así es lo mismo. Y las nenas quedaban matadas con los extranjeros porque no hablaban, porque hablaban a media lengua enredados. Y entonces, no, qué berraquera. Otro cuentico que nos quieren vender a toda hora, eso es un sofisma de distracción con el que nos quieren manipular. Y siempre le dan ahí como hurgando la herida, echándole sal y limón a la llaga. Le quieren decir a la gente que la derecha lleva más de 200 años robando al país, acabando con nuestro país, acabando con las riquezas de nuestro país. Puede ser que sea cierto, es cierto, llevan más de 200 años, pero mire que o es que no lo saben hacer, son malos ladrones o no roban tanto, porque en más de 200 años no han logrado acabar con el país. Ustedes saben cuánto le costó al bien muerto de Chávez acabar con Venezuela, un país tan próspero y tan rico. No le costó sino como entre 10, 15, 20 años. No necesitó 200 años. Con su revolución castrochavista, no le costó, no necesitó de 200 años. En 20 años acabó con este país. Por eso hoy en día muchos de los que estaban allá haciendo el montón en las plazas, aplaudiendo y que lo llevaron al poder, que en lugar de darse cuenta, como en estos momentos se deberían de dar cuenta todos los muchachos, el cagadón que están a punto de cometer. Entonces lo llevaron allá al poder y esos fueron los primeros que salieron a recorrer las carreteras, a pedir limosna y a inspirar lástima en los demás países. Pero ellos fueron los que pusieron a Chávez allá en el poder. Y no le costó 200 años. Le costó nada más alrededor de 20 años acabar con el país. Por eso yo siempre he dicho, aquí hablamos de que el capitalismo, ¿qué es que el capitalismo? El mundo hoy en día es capitalista, Estados Unidos es un país capitalista. Yo prefiero un capitalismo disfrazado de democracia y no a un socialismo del siglo XXI, a un comunismo disfrazado de democracia. Los políticos son como los equipos de fútbol. Este año, las barras bravas, inclusive mis muchachos, porque es que los muchachos son muy cagadas, son campeones para cagarla. Porque son muchachos que viven ahí en una nube, entonces viven en la nube como no, déjame soy. Entonces, los muchachos este año, por ejemplo, se hacen matar por el equipo de Millonarios, por el equipo de Santa Fe, por el equipo de Nacional. Y se hacen matar por ese equipo. A veces no entienden ni de fútbol, no entienden nada, pero van y se hacen matar en su cuento de las barras bravas y yo no sé qué y todos esos cuentos. Y el otro año los mismos que estaban jugando en Millonarios se pasan para Santa Fe o se pasan para Nacional. No es como hace tiempo, como cuando ganó la primera vez la Copa Libertadores Nacional, que creo que la mayoría de los jugadores eran de Antioquia. Hoy no, hoy en día eso es un revuelto. Eso, no hay sentido de pertenencia, no hay identidad. Hoy en día un político, ahorita están en ese desorden tan tenaz porque muchos de los que apoyaban a Fico hace tiempo lo defendían y ahorita peor aún con esa fórmula vicepresidencial tan buena que tiene Fico.
a todos los dos un poco de políticos mamertos progres los endiosaban, pero ahora como están en el lado opuesto, entonces ahora ya no, ya les olvidó y están borrando trinos donde decían que eran unas grandes personas, pero ya no porque ya lo hecho está y lo dicho está y estaba escrito, así lo hayan borrado. Generalmente con términos despectivos, peyorativos, se refieren a todas las personas que no comulgamos con la izquierda, con la extrema izquierda, con la FARC, con los guerrilleros, nos tildan de paramilitares o de uribistas. Yo quiero hacer una anotación ahí al respecto. Uribe nos devolvió la tranquilidad de volver a andar por las carreteras de este país. Es que eso no lo saben los muchachos. Y ellos no lo entienden así uno se los contara, porque es que las cosas solo se viven en carne propia. Pero Uribe nos devolvió la posibilidad de andar por las carreteras de este país con tranquilidad. Uribe cogió y acabó con el paramilitarismo. Cuando el paramilitarismo se acabó, quedaron un poco de residuos, bandas residuales, que inclusive ya existían, porque todos estos movimientos de izquierda o de derecha, de extrema izquierda, de extrema derecha, la guerrilla de las FARC y los paramilitares, realmente lo que ellos tienen es un cuento relacionado directamente con el narcotráfico. Ahí ya no hay ideales de ninguna especie. Los guerrilleros que se hicieron guerrilleros para ir en contra del Estado y después los paramilitares que se hicieron paramilitares para apoyar a las fuerzas del Estado, eso ya se perdió, esa causa ya no, eso ya es una cuestión de rebeldes sin causa y eso es únicamente narcotráfico. Pero el señor Uribe cogió y acabó con el paramilitarismo y en lugar de regalarles curules para que hagan parte de los padres de la patria, como hoy en día son los comunes que apoyan a su camarada, a los Isaltón de Petro, los mandó extraditados para los Estados Unidos. Allá están pagando cana, mientras que el señor Santos los puso allá en el Congreso. Pero este señor Uribe, cuando muera este señor, yo creo que van a quedar en un desparche la cosa más violenta los izquierdosos. Le van a seguir echando culpa al uribismo, no ya al señor Uribe, pero eso va a hacer que se perpetúe en la memoria de los colombianos este señor, que en mi opinión personal puede que no haya hecho todas las cosas bien, pero hizo maravillas. Entonces vamos a ver qué pasa cuando el señor Uribe muera y ya dejen de tener ese chivo expiatorio a quien echarle la culpa de todo. Ya inclusive se comenta en las redes, en los medios, el uribismo se acabó. Entonces yo no sé por qué siguen escudándose ahí en que el uribismo y los uribestias. Yo soy uno que yo cuando me refiero a la izquierda, yo soy muy puntual en decir, a veces lo digo así, digo, el hijueputa ojisaltón de Petro. Pero yo no me refiero a los seguidores y a la fanaticada de Petro. Ahora, cuando alguien se dirige directamente a los que no apoyamos la izquierda, a los que no apoyamos a Petro, y lo hacen en términos despectivos, peyorativos, pues yo también hago lo mismo. Yo soy como la ley del talión del rey Hammurabi. Yo soy ojo por ojo y diente por diente. A mí si no me tocan, no me toco. Yo simplemente me limito a hablar de quién, del político. Pero yo soy capaz de convivir con el que no está de acuerdo con mis ideas siempre y cuando éste no me falte al respeto, que es una de las cualidades de los izquierdosos. El año pasado, para algo más reciente, porque esto es muy pero muy importante, el año pasado estábamos tratando de salir de esa situación económica tan berraca que nos causó la pandemia.
el COVID-19. La gente, todo el mundo, pues obviamente por la escasez se pusieron muy costosos todos los productos, la canasta familiar, las grandes empresas, las siderúrgicas, yo soy ornamentador, todo se subió prácticamente a un doble de precio. Estábamos tratando nosotros de salir de esta situación, pero no contentos con esto. Petro, su novio Gustavo Bolívar, e incluso hasta la señora Francia Márquez, apoyando estos paros y estos actos de vandalismo, de terrorismo. Yo no sé cómo se le puede llamar a que unos muchachos intenten quemar a unos policías dentro de un CAI vivos. Eso no tiene ninguna presentación, por mucho que le intenten maquillar. Pero entonces ahí se veía al señor Gustavo Bolívar que apoyando, que recogiendo plata para apoyar a la primera línea. Es que esto es un descaro. Yo no sé, como dice un amigo por ahí que tengo en las redes, o hay que hacerles el muñequito de plastilina. Yo no sé en qué cabeza cabe que esto tenga algún nivel de aceptación. Esto se llama vandalismo, esto se llama terrorismo. Pero entonces, no contentos con toda la situación económica tan berraca que nos causó la pandemia, estos señores promoviendo estos paros. Y luego de los paros, ¿qué se vino? La carestía más berraca, la situación económica más difícil. Se sintió más la situación económica tan berraca después de los paros que después de la pandemia. Pero ahí mismo salen los izquierdosos oportunistas, que son el típico chino que tira la piedra y esconde la mano. Claro, como ellos no son los que van a poner allá el pecho, ellos no son como el huevón del Lucas que fue y se hizo matar allá por estar allá, un bombril, porque eso era un bombril a los que me refería antes, tipo ya como casi de 40 años y ha mantenido en la casa con yo no sé cuántos intentos de carreras universitarias, un bombril, un zángano, un parásito, un mantenido, allá fue y se hizo matar, pero allá no estaba Petro en la primera línea, allá no estaba Francia, allá no estaba don Bolívar, y volvieron miércoles al país con este paro. Yo todo esto lo hago, siempre lo he dicho, es como una ventana para yo expresar lo que siento, y yo lo voy a explicar, ya para acabar con este video, lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo tengo 56 años, tengo 6 hijos, tengo 4 nietos. Yo siempre he dicho, bueno, cada quien se juzga, se forja su propio camino, cada quien forja su futuro, cada quien verá. Trato de no agobiarme mucho la vida pensando en qué va a pasar con mis hijos y con mis nietos. Pero más que mis hijos, a mí me da pesar, me da tristeza, me da angustia con mis nietos. Porque lamentablemente no se me haría nada raro, es un tema que trato de no tocarlo, pero no se me haría raro que de pronto al menos uno de mis hijos comulgue con las ideas izquierdistas. Y por supuesto tengo mucha familia, un poquito más lejana, pero tengo mucha familia que comulga con estas ideas. Pero yo voy específicamente a mi núcleo familiar. A mí me daría mucha tristeza que de pronto este cuentico del deseo de cambio, de pronto nos salga el tiro por la culata y el día de mañana estemos llevando del berraco. Es posible que todavía no se sabe qué va a pasar. Y ahorita estamos jugando, como ese es el juego, ¿no? Entonces estamos jugando y Petro borracho quería que las banderas rojas vinieran a enarbolar y resulta que las banderas rojas se le torcieron. Eso es la política en la primera vuelta hay unos que se tiran piedra y en la segunda vuelta todos se vuelven amigos. A mí me gustaría, por el hecho del desgaste, del desangre económico para el país, a mí me gustaría que cualquiera que fuera lo fuera en la primera vuelta.
Pero a mí me gustaría que el profesor Fajardo, hombre, por favor, me recuerda a mi profesor de filosofía, Henry Ospina, dormilón, mamagallista, y a todos los políticos que todavía sienten un sentido social que quieren este país, que se unan a FICO. Yo, antes de las consultas, yo estaba con el señor Rodolfo Hernández, lo confieso, porque en el momento parte de la clase política tradicional no era un político de toda la vida, y harta vida que tiene este señor, pero en su carrera política no estaba sino la alcaldía de Cúcuta. Y no sé por qué me inspiraba confianza este señor, pero como la política es así, la política... Bueno, por causas de señal ahí se me iba cortando un poquitico el video, vamos a ver si de pronto está reconectado. Ya era para despedirme, como la política es así, entonces sencillamente yo ahora veo que la opción real en estos momentos para evitar que el señor Petro llegue a la presidencia es Federico, entonces yo con Federico me identifico. Y yo quisiera que todos esos grupos políticos que saben la ciencia cierta, que no tienen ninguna esperanza, que están ahí mirando a ver lo que yo digo, a ver cómo les dan, cómo les queda la parte de la tajada, ya saben que les va a quedar pequeñita, pero de todas maneras van por la parte suya. Entonces que en lugar de hacer eso, no desangren al país y se unan a FICO y tratemos de evitar esta hecatombe en la que creo que se convertiría el hecho de que Petro llegue a la presidencia. Pero como soy un ser humano y puedo equivocarme, y yo sé pedir disculpas, yo sé pedir perdón, y lo he hecho muchísimas veces, espero tener la gallardía el día de mañana, si de pronto por alguna razón llega a ganar Petro, de hacer nuevamente un video donde acepto esta situación, donde explique mis motivaciones, pero me gustaría más que si esto llegara a suceder, me gustaría más tener que retractarme y algún día decir, acepto que me equivoqué y que este señor de verdad era el cambio para el país. Es algo que en estos momentos estoy 100% seguro que no es, porque de una persona como Petro solo uno debe juzgar hechos y no promesas, porque este señor es una persona muy predecible y a simple vista se ve que no tiene ganas de ayudar a este país. Sus intenciones son muchas, pero no la de ayudar al país.